Doy gracias al Señor, hermanos. Hemos terminado la reunión con los hermanos de la congregación y bueno, ahora vamos a ir a la palabra de Dios. En esta tarde hemos usado la luz del día durante el culto y eso es maravilloso. Vemos que los días se están extendiendo y eso me hace recordar a la eternidad, ¿no? En la eternidad no va a haber oscuridad. Todo va a ser luz eterna, ¿no? Y vamos a tener un cuerpo que no necesitará de la noche porque ahí vamos a tener un cuerpo espiritual. Bueno, algún día vamos a hablar de eso, hermanos. El Señor bendiga, muy linda la reunión, muy lindo lo que han compartido. Señor bendiga a nuestro amado hermano César. Señor bendiga a la hermana Andrea. Espero que se encuentre bien de salud. Señor bendiga a la hermana Mari también. Que el Señor la tenga bien de salud también. Y bueno, muy lindo lo que han compartido y estoy gozoso, contento, hermanos amados. Y bueno, siempre agradecido al Señor por su fidelidad, la de ustedes para con el Señor, para con las enseñanzas. Y bueno, hermanos, alabado sea el Señor les ayude grandemente sus vidas. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra de Dios de esta noche. Padre amado, estoy delante de tu presencia para pedir la unción de tu Espíritu Santo, para dar a conocer tu palabra, Señor. Bendíceme, Señor amado, y perdóname si en algo te he ofendido, te he faltado. Señor, tenga tu misericordia. Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. A ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre, Señor. Tú, Creador de los cielos y de la tierra, tú que enviaste a tu Hijo a este mundo para que redimiese, Señor, a los hombres que han caído, Señor, de tu gracia, Señor. Tú, Señor, nos has permitido nacer en esta época, Señor, donde la gracia es abundante, Señor, y por medio de ella podamos alcanzar, Señor, la vida eterna, la salvación, la regeneración. Gracias te damos, Señor. Bendice a todos los hermanos y hermanas que están escuchando. Ayúdales y bendíceles en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga a la hermana Mecha Mari. Señor, le bendiga grandemente, hermana. Señor, bendiga a Alejandro también. Y bendiga grandemente su vida. Alabado sea el Señor. Señor, bendiga también a la familia de nuestro fallecido hermano Argota, a la hermana Alejandra, a su familia. Señor, bendiga también, hermano. Siempre estamos haciendo memoria de ellos. Y bueno, Señor, bendiga grandemente, amados del Señor. Vamos a leer allí donde ayer empezamos y hemos llegado solamente hasta, porque habíamos dicho que el versículo 1 al 9 veíamos la maravilla de esta misericordia que se manifestó a este hombre. Y dice, después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, ¿no? Y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos portales yacía multitud, dice, de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo, y como vio a Jesús echado y entendió que ya había mucho tiempo, dice, ¿les quiere ser sano? Y si, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque
cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Y dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego el hombre fue sanado y tomó su lecho, íbase, y era sábado aquel día. Entonces nosotros miramos ayer sobre que este abrevadero, ¿no? Este abrevadero donde las ovejas tomaban agua, de tanto en tanto venía un ángel y revoleaba el agua y los enfermos eran sanados, es decir, el primero que se metía en el agua era sanado. Esto nosotros tenemos que compararlo a este hombre y a esta fuente, tenemos que compararlo, es una figura, ¿no? La fuente es una figura de la ley de Moisés, la fuente. ¿Por qué es una figura de la ley? Ya lo vamos a ver. Pero miremos primero al hombre. ¿Qué representa al hombre? El hombre representa a la raza caída de Adán. La raza caída de Adán estaba paralítica. La raza caída de Adán estaba impedida de alcanzar la sanidad para su alma y para su cuerpo físico. ¿No? La raza caída de Adán estaba imposibilitada de reconocer, ¿no? Su incapacidad delante de Dios. Y esto es lo que representa al hombre. Todos nosotros estuvimos en la condición de este hombre paralítico. Nosotros éramos paralíticos, estábamos impedidos por el pecado de Adán de acercarnos a Dios, de buscar la sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Estábamos impedidos, paralíticos. Entonces Dios le dio la ley al pueblo de Israel, de la primera tabla de los mandamientos, y en la primera tabla le dio todos los mandamientos, ¿no? Para que ellos pudieran alcanzar la misericordia y pudieran alcanzar la sanidad para su cuerpo físico, pero también para su alma. Y Moisés recibió de Dios, ¿no? Esas tablas, Dios las escribió con el dedo de su mano, y cuando Dios le dio la tabla a Moisés, Moisés baja del monte Sinaí, ¿no? Y escucha un ruido en el campamento de fiesta, ¿no? Un ruido de fiesta y de algarabía, ¿no? Y bueno, cuando llega, encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro. El mandamiento de la ley demandaba que no se podía hacer eso, y estaban también fornicando, adulterando y haciendo fiestas de todo tipo, fiestas sexuales que la ley impedía al pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya había recibido el mandamiento, y cuando viene Moisés con la tabla de la ley, el pueblo quebrantó la ley toda completamente, y entonces Moisés rompe las tablas de la ley, ¿no? Porque la tabla de la ley la primera tabla de la ley era sin misericordia, no había misericordia, y entonces Dios en su ira abrió la tierra, y muchísimos hijos de Dios, que no me acuerdo cuántos, la Biblia lo dice, cuántos hijos de Dios fueron tragados por la tierra, ¿no? Y la tribu de Leví, ellos se pusieron del lado de Moisés y llegaron a ser los sacerdotes del pueblo de Israel después. Entonces, la misericordia se manifestó. La misericordia se manifestó cuando Dios le dio nuevamente la ley, ¿no? Y ahora ellos podían alcanzar nuevamente por medio de la ley, podían alcanzar, ¿no? La sanidad para su cuerpo y la sanidad para su alma, y es decir, nuevamente recomponer
de la comunión con Dios. Y Dios, porque Dios le dio 2 veces la ley al pueblo de Israel, 2 veces se la dio. Ahora el pueblo de Israel alcanzó la misericordia de Dios, ellos alcanzaron la misericordia de Dios, pero su condición, por medio de la ley, pero su condición de parálisis no continuaba. Ellos estaban enfermos, estaban incapacitados en su alma y en su cuerpo, ¿no? Porque la enfermedad que ellos tenían era el pecado, y el pecado no le impedía a ellos reconocer que ellos eran incapaces para poder alcanzar esa misericordia y esa sanidad que necesitaban para su alma, como este paralítico. Por eso cuando Jesús viene a la tierra y yendo a Jerusalén, va por el pórtico de las ovejas, por la fuente de Betesda, y encuentra a muchos enfermos ahí, muchísimos enfermos, pero en el único que él le llama la atención es en este paralítico. Sus ojos, su atención fue a este paralítico. Los ojos de todos los enfermos estaban en la fuente. También estaban en la fuente los ojos de este paralítico. Pero Jesús, para dejarnos a nosotros la interpretación de las Escrituras, fija los ojos en este paralítico, ¿no? Se le acerca a este paralítico y le pregunta si quería ser sanado. La fuente de Betesda representa en alguna manera la figura de la ley. ¿Por qué? ¿Qué demandaba la fuente de Betesda, ¿no? Para poder introducir, para poder sanar a la persona que estaba enferma? Que el primero que se metía en el agua, ese era el que se sanaba. Porque dice que yacía una multitud. Entonces, porque un ángel descendía de cierto tiempo en el estanque y revolvía el agua, y el primero que descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Vio? Esta fuente, este hombre paralítico que representa al pecador, que representa al hombre nacido de Adán, imposibilitado de poder alcanzar, ¿no? Por medio de la ley, él no podía alcanzar la sanidad para su cuerpo ni para su alma. Ahora fíjese que esa fuente se llamaba Betesda, que significaba lugar de misericordia o fuente de misericordia, ¿no? Como que dando a entender que para alcanzar la misericordia que estaba en la ley, el hombre tenía que meterse de a uno, ¿no? Tal vez una persona podía alcanzar la misericordia de Dios, solamente una persona, ¿no? No porque había cumplido la ley, sino porque Dios había tenido misericordia, dándole al pueblo de Israel una nueva ley, ¿no? Para que ellos pudieran ser sanados en su alma y en su cuerpo físico. Entonces, por eso una persona podía ser sanada. Ahora Jesús se le presenta al hombre, se le presenta a este paralítico y le pregunta a este hombre, Jesús lo vio echado a este hombre, entendió que ya hacía mucho tiempo y dice, ¿le quiere ser sano? Y el hombre le contestó, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque, aunque el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Entonces, como representación de la ley,
el hombre que estaba paralítico, que estaba enfermo, incapacitado para recibir de la ley la sanidad para su alma, para su cuerpo, de recibir la vida eterna, el hombre que estaba incapacitado, él quería ser sanado, pero no tenía esperanza. No tenía esperanza, conforme a la ley no. No, él quería ser sanado, pero ¿quién me va a meter a mí adentro del agua? No, es como aquella persona que quiere alcanzar o que quería alcanzar la vida eterna, que quería alcanzar la inmortalidad, que quería alcanzar la salvación, que quería alcanzar la sanidad para su cuerpo. ¿Quién lo iba a meter a este hombre que representa a la humanidad nacida de Adán? ¿Quién lo iba a meter a este hombre para que fuera sanado? Pero la misericordia estaba allí, el remedio estaba allí, pero el hombre era incapaz para alcanzarlo por su parálisis. No podía ser, el hombre tenía que reconocer que él era un paralítico y que necesitaba ayuda, ¿no?, para poder ser sanado, para poder para recibir vida, ¿no? Porque aquel que lograba cumplir la ley de Moisés, esa persona recibía vida. Entonces él quería ser sanado, pero no tenía esperanza, porque la ley no le da esperanza al hombre. La ley no le da esperanza, ¿por qué? Porque no era lo que la ley debería producir en el hombre, sino que lo que la ley tenía que producir en el hombre, la ley tenía que mostrarle al hombre que él era un pecador y que era un paralítico y que era imposible que él pudiera alcanzar, ¿no?, la sanidad para su alma, para su cuerpo, la vida eterna, la salvación eterna por medio de la ley. Así como este paralítico no tenía posibilidad de ser sanado, y aquellos que estaban bajo la ley no tenían posibilidad de alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de la ley. Era imposible eso. Gloria al nombre del Señor. Y entonces se encuentra con Jesús, nuestro amado Señor, y le pregunta a este hombre si quería ser sano. El Señor le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Fíjese, no había esperanza de salvación, no había esperanza de sanidad, no había esperanza de volver a la comunión con Dios por medio de la ley, era imposible. Entonces viene Jesús y le habla la palabra de vida, porque Jesús tenía la palabra de vida en él, porque por medio de Cristo vino la gracia y la realidad. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la vida de Dios en Cristo. Y dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Gloria al nombre del Señor. No, fíjese lo que le dio el mandamiento. Había un mandamiento, así como en la ley demandaba que el primero que llegaba a la fuente era sanado, también la gracia demandaba que el hombre obedeciera. La gracia demanda que el hombre obedezca a lo que Jesús dice. Y obedecer es creer, ¿no? El hombre debe de creer, y cuando cree hace lo que el mandamiento demanda. No lo que la ley demanda, sino lo que el mandamiento demanda, porque en la gracia también hay mandamiento, como ya lo hemos visto. Gloria al nombre del Señor, porque dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Vio? ¿Y qué hizo el hombre? Y luego aquel hombre fue sano. Tomó su lecho, es decir, se levantó ese hombre. ¿Cómo pudo levantarse? Por medio del poder de la palabra que Jesús le había dado. Porque la palabra, Jesús tenía una autoridad en la palabra.
Jesús en él mismo tenía autoridad porque él era el Hijo de Dios. Y él estaba, el Hijo de Dios estaba sobre toda parálisis del hombre. El hombre delante de él no puede quedar paralítico, el hombre es sanado de su parálisis. Pero el hombre creyó, ¿por qué obedeció? Porque creyó. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué cargó su lecho? Porque obedeció, ¿no? Y la palabra que Jesús le habló, la forma que el Señor le habló, hizo posible que él obedeciera a lo que Jesús le decía y le dijo, levanta, toma tu lecho y anda, vuelve a tu casa. Y entonces dice, luego aquel hombre fue sano, tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces fíjese que este hombre fue sanado por la palabra que el Señor Jesucristo le dio a él. El Señor le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre hizo, obedeció, creyó el hombre, gloria al nombre del Señor. Y hasta ahí nosotros vimos la maravilla que Dios había hecho a través de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros ahora no estamos bajo la ley, ahora la gracia no obedece el mandamiento por medio de la ley, sino por medio del amor. Eso ya lo hemos visto en el matrimonio, pero también lo vemos en el servicio en la iglesia. Nosotros para servir al Señor necesitamos creer en la palabra que nosotros predicamos, porque es una palabra de poder. Lo que nosotros predicamos no es una palabra de nosotros, sino que es la palabra de Dios, es el Evangelio de Dios. Y entonces Dios nos dio a nosotros la autoridad para orar por los enfermos y para sanar a los enfermos, para libertar a aquellos que están oprimidos por el diablo, para aquellos que están encarcelados en cárceles invisibles. Dios nos dio esa autoridad. Pero claro, si uno lo toma de este lado así, como yo se lo digo a usted va a hacerlo y no va a dar resultado. Porque en otras partes de la Escritura habla de que para poder hacer eso, porque tenemos que verlo a Jesús. Jesús, antes de decir estas palabras, él viene de allá, del Jordán. Y se acuerda cuando él se encontró con Juan el Bautista y en el bautismo. Y Juan el Bautista lo bautizó a Jesús y dice que en ese bautismo él fue lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cayó sobre él en forma de paloma, ¿no? Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, que tenemos que ir allá. No es que nosotros vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a decirle a un enfermo que está sano, vamos a decirle a un paralítico que se levante y que camine por el solo hecho de decir la palabra. No, la persona que hace eso tiene que recibir el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo como Jesús fue lleno. Pero después, viniendo más para acá, después de que él recibió el Espíritu Santo, nosotros vemos que Jesús, en la vida de Jesús, para el servicio, él no solamente había recibido el Espíritu Santo, sino que él era un hombre de oración. Era un hombre de mucha oración en Jesús, de mucha comunión con el Padre, ¿no? Él no se distrajo, ¿no?, en nada de su labor, de su servicio. Su vida de servicio incluía la comunión íntima con su Padre, ¿no?, y el conocimiento de las Escrituras. Entonces, fíjese qué grado de preparación tenía Jesús por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la obediencia, para que cuando él fuera a orar en el tanque de Betesda, produjo en este enfermo lo que produjo. Por eso no vaya a creer usted, bueno, ahora estamos viendo de que la palabra que nosotros hablamos es una palabra que produce sanidad en las personas enfermas. Sí, eso es así. Esta palabra tiene poder para hacerlo.
Pero ¿en quién tuvo poder para poder sanar? En Jesús. ¿Quién era Jesús? Era el Hijo de Dios. Era un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y con el poder del Espíritu Santo, y era un hombre que su vida era una vida de oración, una vida de separación, una vida de comunión con el Padre, intensa, ¿entiende? Tal vez nosotros conocemos, ahora tenemos el conocimiento del poder de la palabra, porque Jesús usó la palabra para poder sanar a este enfermo, ¿no? Usó la palabra para producir un milagro, y la gente se maravilló de eso, se maravilló, y ahí empieza, el primer paso es la maravilla. Pero, ¿dónde está la verdadera maravilla? ¿No? En que nosotros observemos al enfermo que fue sanado, o observemos a aquel que fue portador, ¿no?, de la sanidad para este enfermo. Porque nuestros ojos tienen que estar siempre puestos en Jesús. A nosotros el hecho de que este enfermo fuera sanado después de que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ándate, eso no tiene que impresionarnos a nosotros. Lo que a nosotros nos tiene que impresionar, el poder que había en Jesús para hacer eso. Y entonces ahí vemos. Jesús tuvo un nacimiento santo porque Él nació de Dios, y Él fue desde la niñez, aprendió las Sagradas Escrituras, ¿no? Y Él tenía tanto conocimiento y tanto respaldo en el entendimiento de la palabra, que Él discutía con los fariseos y los seducía aún siendo un niño de 12 años. Y bueno, después no se supo más nada hasta cuando Él empezó su ministerio terrenal a los 30 años, y ahí empezó su ministerio terrenal, ¿no? Cuando Él recibe el bautismo del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, y después vemos el ejemplo, porque nosotros tenemos que mirar bien este personaje, entre comillas. Tenemos que ver bien a Jesús, cuáles eran las cualidades que Él tenía y cómo alcanzó esas cualidades, ¿no? Nosotros tenemos la palabra, pero eso no quiere decir que vosotros vamos a orar por un enfermo y se va a sanar. No, pero tenemos el conocimiento de la palabra, sí, tenemos el conocimiento de la palabra, sí, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo y necesitamos la vida de comunión con Dios como Jesús lo tenía. ¿Se entiende, hermano, verdad? Entonces nosotros ahora, lo que nos maravilla es eso, es que nosotros podemos ver, ¿no?, la entrega que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo para esta vida de servicio. Y nosotros en esta vida de servicio tenemos que tener la misma entrega que Él tuvo. Entonces nosotros los que servimos a Dios tenemos que imitarlo a Jesús en eso. Y cuando nosotros lo imitemos en eso, entonces cuando nosotros oremos por un enfermo, oremos por un endemoniado, oremos por una persona que está angustiada, oremos por las personas que están prisioneras en las cárceles invisibles de maldad, entonces nosotros vamos el poder de Dios manifestado y a las personas y a las almas liberadas. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso estamos mirando para esta vida de servicio. Usted no necesita llegar a ser un diácono, una diaconisa, ni siquiera un pastor. Usted necesita para la vida de servicio ser lleno del Espíritu Santo, tener una vida de mucha oración con el Señor, que el Señor me ayude primeramente a mí, ¿no?, para que tenga más oración en mi vida, ¿no?, para que cuando nosotros oremos los enfermos sean sanados, libertados. La vida de oración no es algo que uno tiene que relativizar. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios pueda producir en nosotros. La Biblia dice que Él produce en nosotros como el querer, como el hacer, y deseamos que Él produzca en nosotros, en cada uno de nosotros, el deseo de orar más, el deseo de obedecer más a la palabra, el deseo de tener más comunión con Dios, el Padre, ¿no? Nuestra vida de comunión tiene que ser semejante a la vida de comunión que tenía Cristo con su papá. Así nosotros también, hermanos. Entonces en nosotros se van a producir las maravillas. La maravilla que nosotros vemos acá. 38 años tuvo este hombre, paralítico, y vino Jesús, le habló la palabra, el hombre obedeció,
¿no? Obedeció lo que Jesús le dijo, tomó su lecho, se paró, tomó su lecho y se fue para su casa. Eso fue lo maravilloso, alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y después, ¿qué sigue al milagro que se produjo? ¿Qué sigue? Y ahí viene el murmullo. Y el murmullo no es bueno. ¿Vio? Porque siempre están aquellos que ponen de alguna manera palos en la rueda, como quien dice el dicho de este mundo. Y entonces vemos la actitud del pueblo de Israel, ¿no? Hacia la obra que Dios había hecho. El hombre fue sanado, ¿no? Él parece no entender la obra que Dios ha comenzado en él. Él fue sanado. Así el hombre fue sanado por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, a través de la cruz del Calvario, Dios ofreció la sanidad para el hombre. Dios le sanó al hombre. Pero el hombre, para alcanzar esa sanidad, tiene que creer. Tiene que creer que Jesucristo llevó sus enfermedades, sus dolores, ¿no? Su parálisis, ¿no? Que ahora ya la fuente de misericordia no estaba en la fuente de Betesda, porque acuérdense que en la ley no había misericordia, ¿no? Si bien el hombre podía alcanzar, entre comillas, podía alcanzar la sanidad, aunque sabemos que no, porque la ley no fue dada para que el hombre alcance la sanidad, sino para que el hombre se diera cuenta que era un pecador y que necesitaba un Salvador. Bueno, porque la ley fue nuestro ayo para guiarnos a Cristo. Entonces el hombre, Dios empezó una obra en el hombre, pero el hombre no entendió lo que Dios había hecho en él cuando lo sanó. Y entonces los judíos, lógicamente, ellos estaban furiosos, ¿no?, de que ese hombre haya sido sanado en el día sábado. ¿Yo? Y este es el principio legalista, ¿no? Es el principio legalista. Y ellos estaban tan tenazmente enojados en el corazón. Ellos, así, su corazón estaba muy endurecido, a pesar de lo que el hombre recibió, a pesar de lo que este hombre recibió. Ellos estaban enfurecidos, ¿no? ¿Pero por qué estaban enfurecidos? Porque fue sanado un día de reposo. El día de reposo fue perturbado, se terminó el día de reposo, ¿no? Porque un hombre fue sanado, ¿vio? ¿Y cuán lejos están de la verdad estos hombres que piensan así? ¿No? Pero no imaginan ni por un momento, ¿no?, que todo el legalismo, que ellos están muertos. Porque ellos estaban tan muertos y tan paralíticos y tan enfermos como este hombre, ¿no? Y en vez de gozarse de que Dios le alcanzó la misericordia a ellos, y le alcanzó la posibilidad de alcanzar la sanidad para sí, ¿no?, para la nación entera, ellos, en vez de aprovechar eso, ellos se llenaron de odio, se llenaron de maldad, peor, ¿no?, contra el Señor. Entonces, aquellos que se levantaron en contra, ellos no entendieron lo que Jesús había hecho. Si Jesús pudo sanar a este hombre, podía haberlo sanado a todos, y todos reconocían de que ellos necesitaban, ¿no?, de que ellos necesitaban sanidad, pero no. Entonces los judíos, ellos estaban airosos y enojados contra el Señor. Entonces, esta manera de pensar no solamente le corresponde a los judíos también, sino a los gentiles. Los gentiles también abrazaron la enseñanza judaica, ¿no? Y ellos están encerrados en un dogma,
y están encerrados en un tipo de enseñanza, ¿no? Que está vallada y está rodeada de mandamientos, preceptos y ordenanzas, ¿no? Que son más importantes eso que la misericordia que Dios puede manifestar contra una persona enferma, paralítica y a punto de morir. Porque el legalista, si Dios usa la misericordia con un hermano que erró el blanco, ¿no? Si el legalista, en vez de gozarse por un hermano que recibió vida después de que él estaba a punto de morir por su parálisis, por su falta de comunión con Dios, por su pecado, ¿no? En vez de gozarse, él se enoja y se aira. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y entonces buscan una violación a la misericordia de Dios. Ellos lo encontraron en el día sábado, ¿no? Y ellos van a usar, ¿no? Los religiosos, así como los judíos, ellos iban a usar evasivas que estaban dentro de su doctrina, dentro de su creencia, dentro de sus formas. Ellos iban a usar todas esas evasivas religiosas que eran de menor importancia, que no tenían importancia, para ir en contra, ¿no? del amor y de la misericordia de Dios. Y de la misericordia de Dios. Ellos usarán evasivas religiosas, seguramente. Cuán triste que seamos tan lentos para aprender que nuestro hermano está bajo la gracia, así como nosotros mismos. ¿Vio? Somos lentos en comprender. Vemos un hermano que fracasó, vemos un hermano que erró el blanco, vemos un hermano en el cual no se cumplió el mandamiento en él. Y ahora Jesús tiene misericordia de este hermano. Lo levanta a este hermano y lo sana de su enfermedad, de su falta de salud espiritual. Lo sana de su queja, de su angustia. Y nosotros tenemos que gozarnos de eso. Nosotros tenemos que gozarnos de eso, hermano. ¿No? Entonces, qué triste que nosotros seamos lentos para entender, ¿no? Para aprender que nuestro hermano que está bajo la gracia, así como nosotros mismos. Entonces nosotros vemos la ira de Dios, ¿no? La ira de los judíos en contra de Dios, no en contra de Jesús. La ira de los judíos flamea como una bandera y arde como una parva de pasto seco. ¿Vio? Arde esa ira, ¿no? Por la interrupción de la violación del mandamiento. Pero el hermano violó el mandamiento. Pero el mandamiento no se cumplió en él. ¿Vio? ¿Cómo puede ser que ahora es diácono? ¿Cómo puede ser que ahora es evangelista? ¿Cómo puede ser que ahora es pastor? ¿Cómo puede ser que ahora es un profeta? ¿Cómo puede ser que ahora sea un apóstol? ¿No? Y nos encendemos en ira y en enojo porque Dios usó de su misericordia, Dios usó de su bondad y de su gracia para sanarlo, y ahora el hermano Dios lo puso en un lugar alto. Y nosotros nos enojamos y nos airamos y nos retorcemos, ¿no? de bronca, porque ¿cómo puede ser que él esté allá y yo estoy acá? Es como aquel hijo que estaba en la casa y cuando su hermano volvió, el padre hizo una fiesta, mató el becerro gordo y hagamos fiesta. Y el hermano mayor dice que se enojó y enojado salió afuera. Y el padre lo siguió y le dijo: hijo mío, ven, entra para gozar con este tu hermano que estaba muerto, pero que ahora vivió. ¿No? Pero padre, yo he estado contigo en tu casa siempre, nunca me fui, nunca te pedí mi parte, siempre te fui fiel. Y cuando quise comer con mis amigos un cordero, nunca me atreví a pedírtelo, ¿no? Y que se fue, pecó, gastó su parte
con rameras y con prostitutas, este que no te respetó, este que no, y tú haces una fiesta, ¿no? Y el padre le dijo, hijo mío, no, el gozo está en que este que pensábamos que estaba muerto, ahora vemos que está vivo, ¿no? Este que pensamos que no lo íbamos a volver a ver más, ahora está en nuestra casa, ¿no? Y alegrémonos y gocémonos. Y entonces el padre le puso un anillo nuevo en sus dedos, calzado nuevo en sus pies, y le puso el vestido que él tenía antes, de calidad de hijos. Y entonces el hermano mayor se tenía que haber gozado, pero él le entró ese odio, ese rencor en contra de su hermano, ¿no? Y eso hace muchas veces la ley. La ley produce esas cosas, ¿no? Las legalistas son así, son de ese carácter, ¿no? Ellos no se gozan cuando un hermano que fracasó, un hermano que tuvo un tropiezo, Dios lo levanta y lo coloca en un lugar alto como un ejemplo de su misericordia, no como un ejemplo de su santidad, de la santidad del hermano, sino un ejemplo de su misericordia, de su amor, no para aquellos que caen y se levantan, ¿no? Porque creyeron y porque obedecieron, se vinieron, volvieron, se arrepintieron. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Vio? Pero sin embargo el hermano mayor que decía que era más justo que fíjese lo que produjo el arrepentimiento de su hermano. Y así pasó con Jesús y este hombre paralítico. Así pasó. Gloria al nombre del Señor. Pero, ¿qué mejor día podría haber hallado para ejecutar sus graciables obras? ¿No? ¿Qué mejor día que el día sábado? Pregunta. Porque aunque al mismo tiempo debemos recordar que estos legalistas creían que estaban en lo cierto sobre la cuestión del día sábado. Y de acuerdo con lo que estaba escrito en la Escritura, eran exactos. Pero, no obstante, la totalidad de la ley había sido quebrada, y en cada particular, así como lo hicieron los primeros judíos, ellos quebraron los mandamientos. Además, eran ignorantes del real significado del día sábado los judíos. Ellos no entendían. Jesús mismo es el gran explicación de Dios para el día de reposo. Él era el reposo. Si la gente quería reposar, si quería alcanzar el reposo, tenían que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, Él era el día sábado, Él era el reposo, y en el día sábado Él podía hacer lo que Él quería. Él no violó ningún mandamiento, porque el día sábado era una representación de Jesús mismo, ¿no? Él era el guardador del día sábado. Fue quebrar su mandamiento, su decreto, ¿no? Pero como aquel entonces, ahora también, hay muchos que no entienden, ¿no? Porque no entienden porque siguen, ¿no? La letra de la ley. Son legalistas, ¿no? Y mientras al mismo tiempo transgredían en muchas maneras su divina esencia, ¿no? Ellos mismos. El significado real pasó más allá de sus cabezas y mucho más sobre sus corazones. Es decir, ¿qué pasó aquí? Después de la maravilla. Después de la maravilla ha habido el murmullo. Mira, usted Dios lo va a usar grandemente, y cuando Dios termine de usarlo, espera el murmullo de aquellos que no entienden, el murmullo de aquellos que todavía tienen el corazón endurecido, el murmullo de aquellos que son sabios en su propia opinión, que son santos a su propia vista. No, ellos están murmurando, siempre murmurando por qué se hizo lo correcto, por qué se hizo lo bueno, por qué se tuvo misericordia. ¿No? Por eso, hermanos amados, ¿cómo no alegrarnos, ¿no? Y de lo que Jesús hizo, ¿no? De lo que Jesús hizo. Nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos cuando
el Señor hace un milagro en medio de nosotros, porque es un milagro. Un milagro significa manifestación del poder. Y cuando el Señor restaura a un hermano que está quedado, a un hermano que se ha transgiversado, que se fue del camino y lo restaura, nosotros tenemos que hacer como este padre, tenemos que hacer fiesta y matar al becerro gordo y gozarnos y alegrarnos con este que estaba muerto pero que ahora vive. Gloria al nombre del Señor. Yo nunca he visto, en ninguna iglesia he visto cuando un hermano volvió, una fiesta, que se hizo una fiesta, ¿no? Y eso es lo que yo quiero enseñar a los hermanos. Vamos a hacer una fiesta, hermano, vamos a comer un buen asado, vamos a tener torta, vamos a tener unos buenos regalos, ¿no? Para este hermano que se había apartado, pero ahora volvió al camino del Señor. Esto nunca lo he visto y eso es muy lindo que nosotros podamos llevarlo a cabo. Entonces vemos nosotros acá en el... Alabado sea el Señor. Disculpen, hermano, que estoy buscando los versículos. El murmullo está en el capítulo 5, del versículo 10 al versículo 18. Lo vamos a leer. Entonces los judíos decían, aquel que había sido sanado en sábado le decían, es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. No te es lícito llevar tu lecho. Y respondió el paralítico, el que era paralítico, le dijo, el que me sanó. Él me dijo, toma tu lecho y anda. Pregúntenle entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí ha sido sanado, no peques más. Y así que el problema que él tenía era por causa de un pecado que había cometido. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Fíjese, por causa de un pecado él quedó paralítico. Y el Señor le dice, no peques más. Y así también el Señor te dice, el Señor te ha sanado de tu imposibilidad, de poder orar, de poder tener comunión con Dios, de poder venir al culto. El Señor te ha sanado de muchas enfermedades. No peques más, no lo vuelvas a hacer. No, lo que has hecho hasta ahora no lo hagas más. No vaya a ser que te venga algo peor, le dice el Señor. Eso me lo dice a mí y se lo dice a usted, hermano, se lo dice a usted. Hasta ahora usted alcanzó la misericordia de Dios, alcanzó la sanidad, alcanzó la restauración. No lo vuelva a hacer. Así le dice el Señor, y eso nos dice a nosotros. Y dice, no peques más, no te venga alguna cosa peor. Y él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Vio, fíjese. Y Jesús le había dado a los judíos, Jesús fue el que me sanó. Entonces, hasta el versículo 18, el murmullo. Y entonces, el 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día sábado. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Fíjese cómo son, ¿no? Se tienen más en cuenta que se cumplan los mandamientos, ¿no? Que se cumplan los mandamientos, que el mandamiento demandaba que este hombre tenía que morir. Pero Jesús tuvo misericordia de este hombre, tuvo misericordia y lo sanó, lo restauró, pero a ellos no les importó, ¿no? Como hoy día tampoco le importa, ¿no? Cuando un hermano se ha restaurado. Lo que nos importa es que el hermano tiene que ser castigado porque
este hermano había pecado. ¿Por qué pecó? Entonces hay que castigarlo. Eso manda la ley. Y la misericordia y el amor, ¿vio? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese, hermano amado. Entonces, qué maravilloso que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar que el hermano que erró, que se equivocó, que tropezó, ¿no? Él reciba el juicio? ¿Por qué no, más bien no esperamos que reciba misericordia y sea restituido a su comunión con Dios? Que su alma, que su mente, que su corazón sea sanado. ¿Por qué no esperar eso? ¿No? A lo sumo lo que le podemos decir al hermano, no lo hagas más, hermano. No peques más contra Dios. Él te ha restaurado. Dale el valor. Entonces, Jesús, los judíos trataban de matarlo a Jesús, y entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No? Y respondiendo entonces Jesús, y en este versículo empieza, ¿no?, el mensaje. Del versículo 19 ya empieza el mensaje hasta el versículo 37. Entonces Jesús respondió Jesús y díjole: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto mismo hace el Hijo juntamente. Y nosotros no podemos hacer nada que no hayamos visto hacer al Señor. Entonces, ¿qué hemos visto? Su misericordia. Hemos visto su amor. ¿Para con quién? Para conmigo. Porque si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, yo no tendría que estar ni siquiera acá sentado hablándole la palabra del Señor. Yo tendría que haber estado allá, alejado, apartado, porque cuántas veces he errado en el camino de Dios, cuántas veces Dios tuvo misericordia de mí. Ahora, ¿qué quieren? ¿Que yo ponga juicio sobre aquellos que erran y que se equivocan? Tengo que tener misericordia, la misma misericordia que Dios ha tenido para conmigo. Alabado sea el Señor. Pero el Señor dijo: no lo vuelvas a hacer más. No lo vuelvas a hacer más. Entonces, y dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis, de manera que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. ¿Vio? ¿Nosotros podemos dar vida o no podemos dar vida? Por supuesto, si tenemos al dador de la vida en nosotros, ¿no? Si nosotros le damos lugar al dador de la vida en nosotros, entonces las personas van a recibir vida, especialmente los hermanos que están quedados. No es por medio de la fuente de Betesda que las personas van a ser restauradas, no, con Dios. No es por medio de la fuente de Betesda que sus almas van a ser sanadas, es por medio del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y el Señor Jesucristo mora en nosotros, el Señor Jesucristo está en ti. Y usted es portadora de vida, y usted para dar vida siempre. Siempre estamos para dar vida. No importa el lugar que nosotros ocupemos, si estamos trabajando, estamos para dar vida. Si estamos estudiando, para dar vida. Si estamos ejerciendo el trabajo en nuestros hogares, para dar vida. Si estamos haciendo un oficio, es para dar vida. Nosotros somos portadores de la vida, porque el dador de la vida está en nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. ¿No? En ese tiempo estaba el Señor. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio se lo dio a su Hijo. Aleluya. Y si el Hijo tuvo misericordia, ¿quiénes somos nosotros para no tener misericordia? No, si el Hijo perdonó, ¿quiénes somos para no perdonar? ¿Se da cuenta, hermano? ¿O somos mayores que Él?
No somos mayores que el Hijo. Alabado sea el Señor. Para que todos honren al Hijo, así como al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, se da cuenta qué carácter, qué espíritu es el que se manifiesta en nosotros cuando nosotros juzgamos y condenamos. ¿Es el carácter del Hijo de Dios? ¿Es el espíritu del Hijo de Dios lo que se manifiesta en nosotros? Jesús nos condenó. Jesús salvó. Jesús perdonó. Jesús restauró. Jesús levantó al caído. Jesús sanó al paralítico. Jesús le dio vista al ciego. Le curó el oído al sordo. ¿Vio? Y entonces, ¿qué vamos a decir a esto? No, pero acá estamos contrastando la ley con la gracia. La gracia, el ministerio de la gracia tenía el ministerio de condenación, pero nosotros tenemos el ministerio de la vida, porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ya nosotros no somos condenadores de nuestros hermanos, si somos los restauradores, somos los que les impartimos vida a los hermanos, a las hermanas. Le tenemos que impartir vida. Usted tiene que impartirle vida a su esposo. Si usted está siendo llevado por el espíritu de vida, tiene que darle vida a su esposo por más que su esposo se haya equivocado, por más que su esposo haya errado. No importa, usted tiene que impartirle vida, porque déjeme decirle, la vida que usted le tiene que impartir a su esposo no es la vida suya, sino es la vida que le fue dada a usted, la cual es de Cristo. ¿Entiende? Si fuera su vida, entonces usted tendría derecho al pataleo, pero no es la vida que usted tiene que darle. El esposo le tiene que dar vida a su esposa, tiene que darle ánimo, tiene que darle fuerza a su esposa, para que su esposa sea una buena cristiana. Si ella se equivocó, la tiene que perdonar, la tiene que restaurar, pero no hacerlo nunca más, no hacerlo nunca más. No lo vuelvas a hacer, no vaya a hacer que te venga algo peor, le dijo el Señor. Ya estamos terminando el horario, hermano. Mañana a la mañana tenemos la radio. Vamos a seguir con este tema. El Señor le bendiga, hermanos. Estuvimos en el mensaje. Y este es el mensaje. Del versículo 19 al versículo 37 que no hemos llegado. Vamos a terminar en la radio mañana. Mañana estamos con el hermano Nicolás también en la radio, hermanos. Hermanos amados, estén orando por nosotros. Fortalézcase, dele valor a la vida que usted ha recibido. Tenga misericordia. De la manera que tuvieron misericordia de usted. Les mando un abrazo, hermanos. Saluda a la hermana Ana Pajón. El Señor le bendiga, hermana amada. Le bendiga grandemente su vida. Y a todos los hermanos que estuvieron por Facebook. El Señor les bendiga grandemente. A la hermana Romina, a la hermana María de Mirador. Y bueno, y a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en contacto. Un abrazo, hermano. Gócense y alégrense, porque ustedes tienen la vida del nuevo hombre en ustedes. Ustedes están para dar vida y la vida eterna. El Señor les bendiga. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el ejemplo para nosotros. Gracias porque tú nos enseñas siempre, Señor, cómo debemos de hacer. Señor, ayúdanos, Señor, a no, Señor, juzgar mal, a no accionar mal. Señor, bendícenos, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos. Bendice a los hermanos que están con coronavirus, Señor, sánalos. Dale la victoria, Señor, en medio de esta pandemia, Señor. No permita que el enemigo, Señor, se lleve a los hermanos, Señor. Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús te pido. Padre Santo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente a todos y a todas, hermanos. El Señor les bendiga.